Imagina un miedo tan profundo que corroe incluso la certeza de un dios. En una galaxia aplastada bajo la bota de acero del Imperio, un hombre anciano se sienta en un trono oscuro, observando el danzar de incontables estrellas que ha esclavizado. Se llama Palpatine y es, sin lugar a dudas, el ser más poderoso de toda la creación. Su poder no es solo político o militar, es una fuerza obscena y primordial, una oscuridad que ha devorado mundos, corrompido almas y extinguido la luz de una antigua orden de guardianes. Desde su trono en el corazón de una estación de muerte capaz de pulverizar planetas, él es el arquitecto de la realidad, el titiritero que mueve los hilos de todos los destinos. Su risa es un eco maligno que resuena a través del vacío, un sonido que celebra una victoria que parece eterna. No conoce el pánico, solo un desprecio arrogante por cualquier amenaza concebible. Los ejércitos son juguetes, los héroes son peones, y la rebelión una molestia pasajera. Su control es absoluto, su visión infinita. Pero en la sombra de su omnisciencia, una grieta se forma. Un nombre, susurrado primero como un rumor, luego como un presagio, comienza a arañar los cimientos de su imperio de miedo. Luke Skywalker. Este nombre no representa solo un soldado rebelde más, un idealista con un blaster. Representa algo que el emperador, en toda su sabiduría pervertida, no puede categorizar. Algo que sus cálculos siniestros no previeron. Una paradoja viviente, una chispa de pureza en un universo que él había pintado de negro. Y es en esta paradoja, en este muchacho de ojos llenos de certeza, donde no debería haber ninguna, donde por primera vez en décadas, el maestro del terror comienza, silenciosamente, a sentir su propio y olvidado miedo. El punto de divergencia, el instante cósmico, donde la arrogancia de Palpatine choca con el iceberg de su propia perdición, no ocurre en una gran batalla, sino en la quietud de su propio santuario. Es el momento en que Luke Skywalker, capturado y aparentemente derrotado, se planta frente a él, no con miedo, sino con una tranquila resolución. Palpatine, acostumbrado a sentir el miedo y la desesperación de sus oponentes como un perfume, de repente se encuentra con un vacío. No hay temor que alimentar, no hay odio que explotar, solo hay una fe inquebrantable. Y es aquí donde el emperador, por primera vez, ve más allá del joven Jedi y vislumbra el abismo de su potencial. Luke no era un producto de la doctrina Jedi, no estaba limitado por los dogmas fallidos de una orden extinta. Su entrenamiento fue una chispa encendida en un páramo, un camino instintivo y puro hacia la fuerza que lo conectaba con ella de una manera orgánica, cruda y, por tanto, infinitamente más poderosa. Palpatine podía medir el poder de un maestro Jedi, podía predecir sus movimientos, porque entendía su código, sus limitaciones. Pero Luke era un fenómeno natural. Era como un río que encuentra su propio cauce, ignorando todos los diques que los Sith o los Jedi hubieran construido. Su potencial no tenía techo, era un rayo en una botella, y el emperador, que se creía el dueño de la tormenta, de repente se dio cuenta de que la botella se estaba agrietando. La conexión de Luke con la fuerza era tan pura que resultaba alienígena para el Sith. Donde Palpatine veía un instrumento para dominar, Luke veía una conexión para proteger. Donde el emperador sentía un poder para poseer, el muchacho sentía una energía para sentir. Esta pureza lo convertía en un enigma imposible de resolver. ¿Cómo se corrompe a alguien que no ambiciona poder? ¿Cómo se tienta a un hombre cuyo mayor deseo es salvar a su padre? La lógica Sith, basada en el miedo, la ira y la agresión,
se encontraba con un adversario cuya arma principal era una compasión inquebrantable. Era como intentar envenenar un manantial de agua cristalina. La toxina simplemente se diluía y era expulsada. Palpatine, el maestro de la manipulación, se enfrentaba a una fuerza de la naturaleza que no podía ser manipulada, solo contenida o destruida. Y la contención, como pronto descubriría, tenía un precio catastrófico. Este miedo abstracto al potencial de Luke se materializó de la forma más personal y devastadora posible, a través de la redención de Darth Vader. Para Palpatine, Vader no era solo un aprendiz, era su obra maestra. Era la personificación de su victoria, la prueba viviente de que cualquier luz podía ser extinguida y torcida hasta convertirla en un monstruo servil. Vader era el pináculo de su manipulación, un cyborg atormentado cuya respiración era un metrónomo de dolor y odio, un recordatorio constante de que el emperador había quebrado al elegido de la profecía y lo había convertido en su verdugo. Palpatine se veía a sí mismo reflejado en el casco negro de Vader y se regocijaba, hasta que llegó Luke. La estrategia del emperador era, en teoría, impecable. Usar el amor del hijo por el padre como el cebo perfecto para atraerlo hacia el lado oscuro. Que Luke cayera presa de su ira para salvar a su padre sería la victoria final, la prueba de que incluso el amor podía ser pervertido para servir al mal. Pero Palpatine, en su inmensa arrogancia, cometió un error fundamental de cálculo. Subestimó la fuerza de ese amor. No entendió que el amor de Luke no era una debilidad que conduciría a la ira, sino un poder que conduciría al sacrificio. El momento crítico llegó no cuando Luke luchó con rabia, sino cuando tiró su arma. Al negarse a matar a su padre, al elegir la compasión sobre la victoria, Luke no solo se salvó a sí mismo, realizó el acto más alquímico y poderoso imaginable. Devolvió el alma a un hombre que había sido considerado perdido para siempre. La redención de Anakin Skywalker fue el mayor fracaso de Palpatine. Fue su pesadilla hecha realidad. Fue la demostración de que su filosofía, basada en el miedo y el control, tenía un punto ciego, fatal, la capacidad de perdonar y redimir. Para un Sith, la compasión es un concepto incomprensible y, por tanto, aterrador. Es el agujero negro en su mapa del poder, la variable que no pueden controlar. Palpatine se encontró súbitamente sin su guerrero más poderoso, pero aún peor, se encontró frente a un joven que había hecho lo imposible. El dilema de Palpatine se hizo entonces espantoso. Si Luke caía al lado oscuro, se convertiría en un arma tan poderosa que eventualmente desafiaría al propio emperador. Pero si resistía, como acababa de demostrar que podía hacerlo, se convertiría en un faro de esperanza tan brillante que podría iluminar toda la galaxia y acabar con la oscuridad para siempre. Luke era la encarnación de esa apuesta existencial, y Palpatine, el jugador definitivo, suddenly se dio cuenta de que las reglas del juego habían cambiado y que él no las había escrito. La amenaza de Luke trascendía la batalla inmediata en el trono. Era una amenaza existencial para todo el legado y la inmortalidad que Palpatine había construido con tanto esmero. El emperador no solo quería gobernar la galaxia, quería gobernarla para siempre. Su ambición era eterna, una dinastía de oscuridad que se extendiera más allá de su propia vida mortal. Sus planes, tejidos en la más absoluta clandestinidad, involucraban la perpetuación de su esencia a través de medios que desafían a la muerte misma, una búsqueda obsesiva para asegurar que ni siquiera el fin de su cuerpo físico significara el fin de su reinado. Luke Skywalker, con su poder en bruto y su conexión pura con la fuerza,
era el candado que podía sellar para siempre todas esas puertas hacia la eternidad. Él representaba un futuro donde la luz se restablecía, donde los Sith eran erradicados no solo físicamente, sino como un concepto, como una memoria. Palpatine temía que Luke pudiera unir los fragmentos dispersos de la galaxia, no a través del miedo, sino a través de la esperanza que él mismo encarnaba. Un Jedi así, un símbolo viviente de la redención y el poder benevolente, podría inspirar una rebelión que no solo derrocara un gobierno, sino que exterminara una ideología. Cada acto de valor de Luke, cada muestra de compasión, era un martillazo contra el muro de terror que Palpatine había erigido. La misma existencia de Luke era una refutación de todo el credo Sith. Si el poder podía nacer de la compasión y ser más fuerte que el nacido del odio, entonces toda la base de la dominación de Palpatine era una mentira. El emperador, por tanto, no solo quería vencer a Luke, necesitaba demostrar que estaba equivocado. Necesitaba corromperlo para validar su propia existencia y probar que el lado oscuro era el único camino hacia el poder verdadero. La consecuencia final de este miedo oculto fue una ironía gloriosa y poética. El mismo terror que Palpatine sentía por Luke lo cegó. Su obsesión por corromperlo o destruirlo lo llevó a subestimar la chispa de luz que aún quedaba en Anakin Skywalker. En su arrogancia, creyó que el amor era la debilidad que destruiría al hijo, sin ver que era el cable que volvería a conectar al padre. El resultado fue que el miedo del emperador se materializó de la manera más directa posible. Fue su antigua obra maestra, redimida por la fe inquebrantable de su hijo, quien lo levantó y lo arrojó al abismo de reactor de la Estrella de la Muerte. La caída del Imperio y la aparente derrota de Palpatine no fueron solo una victoria militar. Fueron la validación definitiva del poder que el emperador más temía. El poder de la redención para alterar el destino mismo de la galaxia.